Esta semana estudiamos el pacto con Abraham. Voy a empezar escribiendo. Okay. Apaguen su micrófono, por favor. Gracias. Pacto y Abraham. Ok. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué significa este título para ustedes? ¿Qué significa este título para ustedes? Solamente el título. El pacto es una promesa. Ok. Un acuerdo. Ok, pero ese es el sustantivo. Quiero lo que significa el título. Lo que significa el título. Un pacto singular con Abraham. Ok. Ok, pero para ustedes. Para ustedes. Seguridad. Ok, ok. Alguien por acá dijo seguridad. Entonces, voy a poner lo que puso Samuel, que dijo singular. Singular. Una más, un sinónimo más, por favor. Un sinónimo más Un hecho. de este título, lo que significa para ustedes. Buenos días, Víctor. Buenos días a todos. Buenos días, Jorgito. Bienvenido. ¿Qué significa este título para ustedes? Ok, apaguen sus micrófonos. Gracias. Entonces, ¿qué significa este pacto? O sea, el título, ¿qué significa para ustedes? Confianza. Ok. Confianza. Esta es una palabra que vamos a ver varias veces durante el estudio. Ok. Y voy a continuar con qué es, en qué consiste este pacto. Entonces, el día sábado, el segundo párrafo dice algo. Y como alguien que lo lee en voz alta, el segundo párrafo del día sábado. Al igual que el pacto con Noé, el pacto con Abraham atañe a otras naciones también, porque en última instancia el pacto con Abraham es parte del pacto eterno que se ofrece a toda la humanidad. Muy bien. Entonces, ¿este pacto es nuevo o novedoso? ¿Este pacto es nuevo o novedoso? Entonces, este pacto con Abraham no es un pacto nuevo, es el pacto de gracia dado a Adán después de la caída. Esto es Génesis 3:15, de que un Salvador nacería y redimiría el fallo de Adán, lo que significa que salvaría la raza humana, destruiría al enemigo, erradicaría el pecado y abriría un paso nuevo para cada ser humano que escoge experimentar la salvación del pecado. Y entonces vamos a hablar de la base del pacto ahora. ¿Cuál era el fundamento o base del pacto? El fundamento o base del pacto, ¿en qué dependía o de qué dependía?
de un acuerdo o del trabajo de Abraham? ¿Era acaso un contrato que beneficiaba la genética de Abraham o estaba hecho en las regulaciones, el guardar las leyes o las ceremonias? Entonces, ¿cuál era la base del pacto? Entonces, vamos a ver que las obras de Abraham estaban involucradas. Uno, él dejó Ur de los Caldeos. Victor. Número 2, fue un contrato que beneficiaba el DNA de Abraham. La genética de Abraham. ¿O no? ¿Estaba hecho esto basado en el guardar las leyes, las regulaciones? ¿En qué consistía este fundamento del pacto de Abraham? Entonces, y la siguiente pregunta, ¿dónde quedo yo? ¿En dónde me encuentro yo con este pacto? ¿Puedo participar o no? Haciendo la fe. Ok. Se ejerce la fe. ¿Dónde queda la fe? Voy a escribir fe acá. ¿Qué más? Ver lo que uno es, pero tener la certeza de que sí va a ser. Ok, entonces vamos a hablar de esta palabrita. ¿En qué consiste la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que no se ve y la convicción. La Biblia dice, da esa respuesta, da ese significado. ¿Cuál es la aplicación de la fe? ¿En qué consiste la fe? Es confiar que no veamos. Ok, vamos a ver, confianza. Confianza en Dios, de que cumplirá todas sus promesas en nosotros. ¿Qué más? Otro sinónimo. Otro sinónimo. Creencia, ¿Perdón? creencia Creencia. o creer. Creer. ¿Qué más? Siéntense para acá para que vean el tablero mejor. Es actuar también. Actuar. Sí. Actuar. Ok, actuar. Tener fe es verbo también. Es actuar, es avanzar. No sé escribir ya. Máximo, bienvenido. ¿Qué es fe? Dame un sinónimo en tu entender. ¿Tener confianza en algo? No, ya lo dijeron, otro. Cuando alguien dice, tengo fe en ti, ¿qué te está diciendo? Confianza, creer. Una más. Ok, usted que no ha hablado. Estoy pensando en menos. Su nombre. Vuelve. Adelante. Luis, sálvanos. Porque es que si no entendemos lo que es fe, no vamos a poder proceder. Todo lo que es el pacto, y eso es lo que se establece. Ahora, hay una razón por la cual para nosotros la fe tiene unas connotaciones bastante variadas. Cada persona va a tener un significado diferente, una comprensión de fe basada en su experiencia vivida, ¿no? Entonces, ok, vamos a seguir con
con todos nuestros trabajos, todas nuestras obras, toda nuestra obediencia. Fidelidad. Ok. Alguien nos dijo aquí, fidelidad. Ok. Todas nuestras obras, todos nuestros trabajos en aras de guardar las leyes de Dios son el resultado, frutos del remedio. Voy a escribir aquí el remedio, aplicado a nuestras vidas, aplicado a nuestros corazones a través de esto. Cuando nos enfermamos, vamos a un doctor, ponemos dinero y después el doctor, que después de un diagnóstico, el doctor nos da un remedio. Vamos a ver. Nos da un remedio, ahí está la palabra remedio. Ojalá lo tomemos, porque al aplicarlo, nos mejoraremos. Entonces, este remedio de fe está siendo aplicado a nuestros corazones a través de todo esto. O sea, este remedio se aplica usando la fe y empieza una transformación. Ok. Entonces, y el segundo párrafo del día sábado, ese segundo párrafo dice que Abraham, Sara, Agar e Ismael lucharon con algo, y yo quiero preguntarles a ustedes con qué lucharon Abraham, Sara, Agar, Ismael. Ismael era un niño. Ok. Ismael era el resultado de lo que lucharon los demás. Ismael fue el resultado del... El resultado de la falta de confianza. De la falta de confianza. Ok. Entonces, la esposa de Abraham, de la que inició ese proceso de querer ayudar a Dios en el plan. Ok, entonces el concepto de querer ayudar a Dios. En otras palabras, Dios tiene un plan, ¿no? Pero entonces hay que ayudar a Dios. Claro. Ahí es donde está el error. Adelante, Samuel. Yo creo que Abraham nunca perdió la fe, nunca perdió la confianza. Tenemos que contextualizar y retroceder hacia la época, las costumbres, lo que era la cultura de ese tiempo. Y hoy en día todavía existen ciertas culturas y no hay mucha diferencia entre las culturas de antes y en esos países orientales. No hay diferencia. Todavía hoy una persona, el padre elige con el otro padre la que va a ser la esposa del hijo hoy, y el día de mañana domingo todavía lo hará. Entonces, las culturas no han cambiado mucho. Abraham estaba presionado por la cultura de ese tiempo, por la sociedad, por sus amigos y por lo que él tenía en su ADN, lo que él sabía, lo que él conocía. Él conocía a Dios, era su amigo. Él nunca perdió la confianza en Dios, pero él también aplicó lo que era su cultura. Ok, y por eso puse un signo de interrogación en la palabra cultura. ¿Para qué sirve la cultura? Factoriza. El que yo venga de donde vengo tiene alguna implicación, alguna connotación sobre esto. Y fácilmente, cuando uno se enferma, uno iba a decir algo más. Dice que
cultura, la cultura viene de la fe, ¿no? Que sus abuelos, sus papás te enseñan. Ahí está, ahí está. ¿Cuántas generaciones? O sea, cuando nos enfermamos, hablando de remedio, ¿a qué nos aferramos? A nuestras bases. ¿Cuál es nuestra base? Detrás hay un dicho africano que dice, estoy de pie sobre 10.000. Aquí me sostengo sobre 10.000 porque soy hijo de hijo de hijo de hijo de hijo. Entonces uno va sumando y los remedios que hemos heredado de nuestros ancestros. Pero entonces quiero entender ahora qué ocurre con esto. El remedio, ¿funciona o no funciona? ¿Y con qué se lucha? ¿Con qué lucho yo hoy en día? Porque Dios establece este pacto, el acuerdo, hace 15 días, 3 semanas, hablamos de que esto es un acuerdo entre las partes involucradas. Entonces entendemos que culturalmente estamos impactados y yo siempre hablo de que España nos desgració por esto y esto, por esta forma de pensar y nos dio una narrativa bien tóxica. Ok. Sin embargo, hoy en día, ¿qué es lo que me hace? Porque está ocurriendo lo mismo que le ocurrió a Abraham, a Sara, Agar y a Ismael. Hay una lucha. ¿En qué consiste esa lucha? ¿En qué consiste la lucha? Entre el bien y el mal, entre las costumbres, la cultura y la fe. Ok, se lo voy a hacer un poquito más fácil. ¿Qué impacta negativamente la fe? Ahí está. Otro tipo de creencias. ¿Cuál? Está bien, pero correcto, desarrolla. Hay otro tipo de creencia que impacta negativamente la fe. ¿Cuál es? O sea, está el bien y está el mal. ¿De qué forma el mal entra al oreo? ¿De qué forma? ¿Cómo se manifiesta el mal? Es que nosotros vemos nuestro entorno creado en creencias de los padres. Obviamente, las creencias fueron agarradas de sus padres de ellos, de sus abuelos, y entonces todo eso afecta en forma negativa o positiva el cómo vemos a Dios y cómo le tenemos esa fe. Entonces, depende de nuestras creencias, depende de cómo fuimos formados. Caliente. Depende de cómo fuimos discipulados con una imagen de Dios, Alejandra. Cuando nos desenfocamos. Sí, pero ¿qué nos desenfoca? ¿Qué nos impacta negativamente? Ajá, ¿y qué pasa cuando algo no tiene solución? ¿Qué te da? ¿Entras en qué? Ahora, ahí está. El temor. Ok, el temor es lo que destruye la fe. Y a raíz del temor, disculpe, y a raíz del temor viene la desobediencia. Todo lo demás. El temor nada más hace así y ya quedamos minados. Y todos nosotros que hemos sido jóvenes y hemos tenido periodos de noviazgo, estamos felices con la novia y llegan, como se dice en Chile, los de buena voluntad y le dicen a uno, ve a tu novia con fulano. ¿Verdad, Luis? Esto es lo mismo. Las culturas impactan nuestras vidas, nuestra forma de pensar. Y esto exactamente es lo que le ocurrió a Abraham, a Sara, a Agar y a Ismael. Entraron en miedo. Pero ¿de dónde procede el miedo? ¿De dónde procede el miedo? ¿De dónde viene el miedo?
No hay lugar a miedo. Ok, cuando tenemos una base buena, no hay lugar al miedo. ¿O sí? Siempre va a haber miedo a una situación, a algo. Incluso Ok, vamos por parte. El miedo. Está el miedo. A ver, Samuel. Falta de seguridad. Ok, vamos. Se me perdió el marcador aquí. Ok, seguridad, y es más o menos lo que dice Ruth, pero yo quiero entender la palabra seguridad, porque si estoy seguro, entonces tendré miedo o no. Yo pienso que el miedo se te viene la cosquillita, ¿no? Se te viene la tembladera, pero decir, bueno, fuera el temor, porque creo. Cuando un padre le dice a un hijo en la oscuridad que se largue de una pared porque yo te voy a agarrar, una criatura no tiene miedo. ¿Por qué es inconsciente? No, porque confía en el padre. Cuando nosotros llegamos a tener esa fe, no hay lugar a miedo. Ok, entonces estamos hablando del miedo y estamos hablando de la aplicación de la fe. O sea que el miedo viene desde Adán y Eva cuando se escondieron, cuando pecaron. O sea que es como un producto del pecado, el miedo, de la falta de conocimiento del carácter de amor del Padre. Ok, pero entonces, el origen es en el Edén. Entonces, el miedo es real. El miedo es una realidad nuestra. Es un sentimiento. Es como un egoísmo. Ok, aquí vamos. Muy bien. Aquí vamos. Miedo, egoísmo. Ok, el miedo ocasiona egoísmo. ¿Y cuál es el efecto del egoísmo? Quiero protegerme yo misma de los alrededores. Ok, ¿y cuál es el centro del egoísmo? Yo. Aquí está. Aquí está. El ego. El yo. Me toca sobrevivir y entonces eso se dice en argentino zafar, en panameño se dice juega vivo. ¿Cómo se dice en su idioma? El sobrevivir. Vernacularmente. Mexicano, ¿cómo se dice más? depende. De donde tú eres, ¿cómo se dice? Muy bien, o sea, es que depende de cómo vayas a hacerlo, porque si vas a hacerlo sobre otras personas, eres blanca. Ajá. Ok, entonces eso es. Uno se torna lacra, ¿verdad? Eso es juego viva. No, pero más bien. Cuando vas sobre otra gente, Uno se comporta como una lacra. Uno sobrevive, uno zafa, uno juega vivo. Todavía no saben cómo se dice en su país o cómo se refiere. Hablando del miedo, una vez que se encendió la rueda del auto, no conozco, mi padre y yo estaba del lado opuesto a la rueda. No, yo estaba sobre la rueda que estaba encendida. Mi papá paró el auto y yo no sé cómo pasé arriba de todos mis hermanos y salí por la ventanilla. Claro. Yo estaba muerta de miedo. Fui la primera que salí. Entonces, Y después dije, mis hermanos. entonces, claro, uno piensa en uno mismo. Yo salí. Y nos entrenan cuando uno toma un avión, le dicen a uno la mascarilla cuando baja, usted primero y los demás después, ¿no? Entonces tenemos todo esto, la sociedad nos permite, fíjense, nos permite entre comillas, hacer y funcionar. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Esto que está aquí, el miedo. Se nos enseña a temer desde muy pequeños. Si te portas mal, te pego. Y sigues llorando, te voy a dar una razón para que llores. O sea, fíjense lo que España nos ha hecho. Y la otra, la clásica de una tía. ¿Te gustó? Coge y ve por más.
Esa inolvidable. Sin embargo, Cristo está diciendo, hay un remedio disponible. Y en la medida en que yo entiendo este remedio, de repente ocurre lo que dice Ruth. No voy a temer, me voy a lanzar en la oscuridad. Pero el lanzamiento, ¿en qué consiste? Porque esto es el pacto. Dios ha prometido algo, Dios ha establecido algo. Él está disponible. ¿Actúo yo con con la comprensión de quién Él es o no? ¿Cómo actúo? Porque si estoy lleno de miedo y quiero sobrevivir, entonces, No puedes confiar o tener pena. claro, conocer. ¿Conozco yo a Dios? Y aparte de no nada más de conocer, es cuando tú conoces a alguien, de alguna manera lo pesas. Si puedes confiar en él o no. No nomás es conocer. Hay puntos donde después, sí, ¿no? Sí, o sea, porque no puedes confiar en alguien más débil que tú. Porque dices, o sea, no es débil, estoy para defenderte yo a ti, no que me defiendas por mí, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una relación con Dios y comprendes, lo conoces, sabes de cómo su poder, de todo esto. Pero ¿quién? Muy bien, conozco yo a Dios. Entonces Luis dice, hay que conocer a Dios y todo esto. Pero ¿dónde se inicia todo esto? ¿Quién inicia la fe? Porque si le entendemos el inicio, entonces vamos a saber qué hacer cuando estamos alejados o cuando entramos en pánico, cuando se nos acerca la pálida. Entonces, ¿quién inicia la fe? Yo creo que Dios siempre nos Dios nos busca. A ver, es Max. que estaban diciendo que el miedo, el temor de tu fe. Ujú. Pero bueno, yo he mirado que la gente cuando más no encuentra una solución es cuando más se apega a Dios. Muy interesante. Muy interesante. Sí, por Repítelo, ejemplo, repítelo, cuando repítelo. alguien es muy enfermo y no saben qué tiene y no tiene cura, normalmente la gente reza y le pide mucho a Dios. Le hablan a la amiga, a la vecina, a la prima lejana, oye, vamos a rezar por tal hijo, sobrina, para que Dios lo ayude. Entonces, ¿en qué consiste ese Dios? En conveniencia. No, es que ni siquiera. Salvador para el En conveniencia, ¿en qué más consiste ese Dios? Es que es según el momento, porque obviamente si estás bien, tú vas a hablar con Dios normalmente, pero si necesitas algo, le vas a pedir, ¿no? Eso es lo que... Ok, si estoy bien. Es como lo que dice del remedio. Es como ir con un doctor, tú vas con un doctor, le sale al doctor lo que tienes y el doctor te receta. O sea, tú estás enfermo, vas con Dios. Pero mayormente la gente recurre a eso cuando no tiene solución. ¿Por qué? Porque no le encuentran una solución y recurren a la fe. ¿Por qué no pueden hablar con el médico en tiempo de paz, en tiempo de sanidad? Ok, aquí vamos. Mira, yo recuerdo Necesito. siempre algo que me contó mi papá que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, Ajá. que los ateos más ateos que se ríen de Dios y que dicen que no existe, cuando había bombardeos y cuando realmente se daban cuenta que ya les quedaba poco tiempo, todos clamaban a Dios. Y mi pregunta es, ¿por qué clamo yo a Dios en un tiempo de violencia cuando puedo comulgar con Él todos los días, todo el día? Puedo incluirlo en cómo yo me alimento, puedo incluirlo en cómo me divierto, puedo incluirlo en cómo yo manejo el vehículo, puedo incluirlo en cómo trato a mi prójimo y a mis enemigos. Simplemente falta de confianza en el Padre. egoísta cuando lo busco. Ok, entonces confianza, necesito más fe, pero ¿cómo la desarrollo? Y vuelvo a la pregunta, porque todavía me están huyendo a la respuesta y lo entiendo por qué. Yo entiendo por qué ustedes están huyendo. Pero quiero que nos concienticemos acerca
de la importancia del pacto y nuestra, bueno, déjeme callarme la boca. Entonces, ok, pero entonces, ¿qué hago con el miedo? ¿Qué hago con el temor? ¿Cómo lo erradico? ¿Cómo me deshago de él? ¿Cómo me deshago del miedo? ¿O es algo que me debe ocupar todo el día? Lo que pasa es que Dios es quien echa fuera el temor. Por miedo lo echa fuera Dios. Ok, Dios echa fuera el temor. ¿Cómo? El amor. Ok, ahí está. Ahí está. El amor echa fuera el temor, lo dice el Señor en su palabra. Solo el amor sana. Y ese amor fundamentado en la experiencia diaria. España nos enseñó que el ojo del amo engorda al buey. El ojo del amo, no el agua, no la comida. Todos los días el amo está mirando al buey. Todos los días le pone atención. Los niños que son estructurados se sienten queridos, se sienten amados, se sienten protegidos. Cuando yo hablo con Dios, establezco una conexión con Él y Él me responde. Me habla a través de su palabra, su segundo libro, La Naturaleza, a través de amigos cristianos. Todo eso empieza a fundamentar mi fe en Él, que es la que permite que cuando llegue el momento crítico, yo esté en paz y no le tenga miedo ni siquiera a la muerte, porque nuestra sociedad hoy en día tiene una obsesión en contra de la muerte y por eso no tienen calidad de vida. Y tenemos, claro, la perspectiva del infierno que perdón. Claro, porque Dios es malo. Entonces vemos que el ataque del enemigo ha sido con respecto a nuestra perspectiva de quién Dios es. Y por eso es que ha ganado terreno. Y vemos, y ahora que pasamos en pandemia, vemos toda la narrativa, barbijo, no barbijo, inoculación, no inoculación, y por qué si el barbijo lo usaba, y por qué entonces cómo le dio COVID, y todas estas cosas que no vienen al caso y que están fomentando el miedo a la muerte. Recordemos que cuando los 3 jóvenes hebreos se enfrentaron a Nabucodonosor, ellos dijeron, bueno, nuestro Dios es capaz, pero si no lo hace, de librarnos, pero si no lo hace, igualmente no te vamos a adorar. Esto nos hace entender que estos jóvenes pasaron por una crisis de fe, fueron empujados hacia una crisis de fe. Y llegó el momento en que tuvieron que demostrar, declarar públicamente en dónde estaban parados, en quién confiaban, a quién le tenían fe, de tal manera que públicamente dijeron, esto es así, así es que vamos para el horno de fuego, allá vamos. Lo demás ustedes saben que alimenta nuestra fe. Hago esta aclaración porque quiero hacer un sinónimo del horno de fuego con el bautismo. Cada evento público es una manifestación de lo que llevamos por dentro. Es una oportunidad. La circuncisión es lo mismo. Se habla de las razones científicas por aquí, de la circuncisión, los beneficios, bla, 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 bla. Todo esto es son alegorías muy buenas, porque eran sociedades de esclavismo donde no se les permitía razonar. Entonces, estos ejemplos eran tan gráficos, entonces impactaba
la identidad. Y hasta el día de hoy, ¿no? Hay todo un rito que a los jóvenes, a los 12 años, el bar mitzvah, se hace el rito de la circuncisión. Y no solamente los judíos, también otras tribus africanas. Entonces, pero quiero volver a hablar acerca de comparar el horno de fuego con el bautismo, porque es una demostración pública de esto. Fidelidad. Fidelidad significa tengo fe en este ser, tengo fe en este ser y tengo, quiero poner aquí, lealtad. 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 ¿Qué significa lealtad? Un sinónimo. O dos. Ok, corran que se me va el tiempo. Otra palabra en su país que signifique lealtad. Apego, dignidad, Ah, caballero. apego. El apego no es lealtad. No. Dice Google. No, el Santo Evangelio según Google no sirve. No, Tampoco no. caballero, Google no es lealtad. español. Google no es español ni latino. Ya está, fidelidad. Lealtad, el ser leal. Un sinónimo de su región, del mundo. Fiel, fiel. Ok. Fiel. ¿Qué más? Claro, fidelidad. Fe, pero... Dignidad. Dignidad, ¿por qué? Explícamelo, por favor. Compromiso. Ahí está. Compromiso. Compromiso. Fíjense que eso va con esta palabra aquí, pacto. Cumplimiento. Ajá. Lealtad, cumplir. Ser fiel. Respeto. Esbeto. Respeto. Ah. Respeto. Y al asumir un compromiso hay una obligación, ¿no? Moral. Sí, pero quiero todo esto desde el punto de vista de la lealtad. Y quiero sugerirle una palabra muy buena, reciprocidad. ¿Y por qué reciprocidad? Porque Uno no le va a hacer a otros lo que uno no quiere que le hagan a uno. Porque se entabla una amistad. ¿no? ok, lealtad, reciprocidad, mutualismo. Cuando tienes empatía, decías al otro, te pones en los zapatos. Ujú. Empatía y uno, ok, pero entonces, ¿pero qué me mueve a ser leal? Por eso hace un momento pregunté. Una amistad, confianza. Hay un amor, una confianza, una amistad que permite iluminar lo oscuro. Hay esta palabra es clave, trayectoria. Otro sinónimo de trayectoria, hay una historia. Una relación. Sí, hay una relación que se ha demostrado, que ha evidenciado. Entonces entendemos que el futuro se predice con el pasado. Hablamos de que la historia es cíclica. No hay nada nuevo oculto bajo el sol, dijo el hombre más sabio del mundo, Salomón. Y estamos viendo frente a nuestros ojos
cómo la historia se desenvuelve de la misma manera que todo lo que hemos estudiado en la Biblia. Lo único que cambia son los protagonistas. Y yo lo digo de esta manera, la única diferencia entre un niño y un adulto es el tamaño del contenedor, porque todo lo demás es exactamente igual. El miedo nos ha empujado a imputarle a Dios lo que Él no es y de lo que Él no es capaz. Les envié varios versículos allí y quiero leer Romanos. Quiero que leamos Romanos 4 del 1 al 6. Quiero que tengamos esta perspectiva. Se lo mandé traducido porque la versión, la paráfrasis no está en español, pero alguien que lo lea en voz alta, por favor. Después diremos que halló Abraham. No, esa no es la versión que yo envié. Ahí, da sí. Léalo con esta versión, porque la versión que tenemos es la que conocemos y todo eso, pero quiero que piensen un poquito más allá. Adelante. ¿Qué pasa con nuestro padre Abraham? ¿Qué entendió acerca de este tema? Si Abraham fuera de alguna manera sanado por sus propios esfuerzos en mantener un conjunto de reglas o realizar ciertos rituales, entonces tendría su propia fórmula de curación para promover y no necesitaría confiar en Dios. ¿Qué dice la Escritura? Abraham confió en Dios y su confianza fue reconocida como justicia, porque la desconfianza causada por las mentiras de Satanás había sido eliminada. Y a través de la confianza fue dotada de un nuevo corazón, motivos correctos y principios semejantes a los de Cristo. Ahora, cuando una persona trabaja, su salario se gana y no es un regalo o una dotación. Pero la persona que no trata de ganar el remedio de Dios trabajando para él, sino que llega a conocer y a confiar en Dios, la confianza de esa persona se reconoce como justicia, porque la desconfianza causada por las mentiras de Satanás ha sido eliminada y a través de la confianza recibe de Dios la transformación del corazón y experimenta el propio carácter justo de Dios creado en su interior. David dice exactamente lo mismo cuando describe la bendición de la persona a quien Dios le otorga su vida perfecta, sin que él trabaje para ganar. Muy bien. Entonces tenemos una mejor comprensión de esto, de lo que es la justificación de Abraham. Porque a pesar de sus errores, Dios lo llama justo. Entonces, la lección continúa hablando acerca de la tierra prometida. Y aquí nos vamos a detener un poquito. La tierra prometida. Y mi pregunta es, ¿cuál es la tierra prometida? ¿Cuál es la tierra prometida? A ver. Porque Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, que es Ur de los Caldeos, a una tierra que yo te voy a dar. Entonces, ¿cuál es la tierra prometida? Entonces, Canaán. ¿Cuál es la tierra prometida ahora? La nueva Jerusalén, Canaán también. Canaán celestial. La Canaán celestial. Ok. La Canaán celestial. ¿Cómo llego a la tierra prometida? Pero no dice que debemos vivir ahora como si ya estuviéramos en la Canaán celestial. Ok, metiste primera, Nani. Ok. Y para allá que iba. Si yo entiendo quién es Dios y quién es Dios en mi vida, y hay un pacto y estoy en pacto con Él, Es como hace tiempo dijiste, ¿dónde está el pueblo? sí. Entonces la tierra prometida, hay una que es real, que es objetiva. Pero hay otra
que es la que yo entiendo ahora. Vuelvo al bautismo. La razón por la cual uno se bautiza es porque uno está declarando públicamente que ama a Dios sobre todas las cosas y que se acabó el miedo, pase lo que pase. Ahora, públicamente un matrimonio, hemos ido a todo tipo de matrimonio, entendemos que hay personas que hacen matrimonios muy bonitos. Anoche estaba viendo uno y he visto varios en Qatar, una boda en Qatar. Y trajeron, la novia le gustaba mucho la cultura rusa y europea, pero sobre todo la cultura rusa, y empleó los servicios de unos, una compañía que hace bodas de lujo. Y ellos tuvieron que mudarse a Qatar por meses. Se hizo todo un diseño complejo, eso se ve en YouTube, una cosa impresionante. Se hace un despliegue de todo para celebrar una ocasión públicamente. Entonces, y todo esto alrededor de lo que es yo te amo, tú me amas, nos amamos, se conjuga el verbo amarse mutuamente. Entonces, y se lleva a cabo esta ceremonia. De la misma manera, nosotros públicamente declaramos eso, que ya amamos a Dios, lo respetamos, le somos leales, Él nos hizo, nos creó, nos diseñó, nosotros acatamos sus leyes de diseño, las mismas leyes con las que Él sostiene el universo, por eso los planetas no colisionan entre ellos. Dios ha cumplido, nos ha librado de un montón de cosas y continúa todos los días ofreciéndose para guiarnos, protegernos, nutrirnos. Entonces, recíprocamente, yo declaro quién Él es en mi vida, no solamente porque está Dios, quién es Dios, pero ahora yo públicamente determino, este es mi Dios. Lo hago mío públicamente. Esa es la razón del bautismo. Debemos entender esto. Y se hace cuando la persona tiene una comprensión una comprensión específica, una comprensión que nadie más se la puede dar. Ya lo ha vivido, ya lo ha experimentado. Entonces, la promesa dada a Abraham, a Adán y a Eva en Génesis 3:15 es una promesa dada a la raza humana, a toda la raza humana, porque Adán y Eva son nuestros padres. La promesa dada a Abraham fue una promesa regional de esa promesa global, y por eso estaba haciéndole esta pregunta: ¿dónde queda la tierra prometida? Algo es regional y otra cosa es global. Todos venimos del planeta Tierra y también cada uno de nosotros ha nacido en un país específico dentro de es oriundo de ese país, de ese lugar específico. Entonces, ¿para qué vamos? ¿Por qué vamos? En el caso de Abraham, ¿para qué es la tierra prometida? Ese es fácil. ¿Cuál era el propósito de la tierra prometida para Abraham? ¿Para qué se lleva Dios a Abraham? Para que crecieras, ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué tenía que aumentar a la familia? ¿Para qué tenía que multiplicarse? Para que viniera el Mesías. Ahí está. El Mesías estaba en camino.
el Mesías. Y voy a añadir aquí la palabra en rojo de amor, esto, la palabra misión. Misión. Hay una misión específica que ha sido encomendada a cada uno de nosotros que conoce a Dios. Hay una misión. Entonces, somos un movimiento en movimiento. Donde quiera que vayamos, llevamos nuestra experiencia con Dios y la compartimos. Ojalá la compartamos debidamente y no sesgada de miedo. Me porté mal, Dios no me va a bendecir. Me alejé de Dios, tomé vacaciones de Dios. No creo que me perdone. O sea, todos hemos pasado por esto. Pero cuando entendemos que la tierra prometida fue dada para Abraham, para poblar la tierra, el globo terráqueo, con la perspectiva del Dios verdadero y no el Dios pluralista que tenían descendiente de los dioses de las creencias paganas. Entonces, Mateo 5:5, ¿qué dice? Mateo 5:5, ¿qué dice? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ok. Los mansos van a heredar la tierra. Los mansos van a heredar la tierra. ¿Y cómo va a ser esa tierra? Va a estar purificada, es una tierra nueva. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra esa purificación? ¿Cómo se logra esa limpieza total? En el día a día con Dios, de la relación mía con el pacto personal con Él. Ok, dilo de nuevo, que este es el meollo del asunto. En mi relación diaria con el Señor, en el pacto muy personal que Él y yo tenemos, que es diferente al resto de la humanidad, al tuyo y al mío. Mi pacto con Dios, así como Dios tuvo un pacto con Abraham, yo debo mantener el pacto de fe con Dios. Y entonces, este yo negro, desaparece con este yo de amor de Dios. Porque Dios llegó un día a mi vida y me dijo, hola, yo soy Dios, yo soy tu creador. Me gustaría que fuéramos amigos para que tú me conocieras mejor y yo te conociera mejor a ti, que aunque soy tu creador, te he llamado en libertad por amor, porque quiero que me ames libremente y sin ningún miedo. Y haciendo eso es que empiezo yo a vivir esta promesa donde quiera que yo vaya. Un día seremos trasladados al cielo, pero para cuando eso ocurra, ya habrá ocurrido una transformación de adentro hacia afuera, no una lista de deberes, no una lista de tareas, de obligaciones, sino una lealtad fundamentada en el conocimiento de ese remedio, quien es no solamente mi creador, sino mi salvador y redentor. Él me está transformando, nos está transformando y Él viene por nosotros. El pacto de Abraham es el mismo pacto mío. Es el mismo pacto.
Abraham está esperando a Jesús. Está descansando. Yo estoy vivo. Estamos nosotros aquí todos vivos. Y tenemos esa oportunidad de demostrarlo. Ese pacto que ocurre o que necesitamos buscar, no solamente ocurre si empezamos a buscarlo desde una perspectiva de que empezamos a portarnos bien. Si nos portamos mal, no hay ese pacto con Dios. Ok, entonces, como nos comportemos será el resultado de haber comprendido el evangelio eterno, que es el mismo. Nuestra conducta, todo lo que ustedes ven de nosotros mismos es el resultado de cuán bien comprendo yo quién Dios es y quién Dios es en mi vida. En libertad, los métodos de Dios de amor, verdad y libertad versus los métodos del enemigo de miedo, coerción y mentiras. El enemigo declaró una mentira en el cielo y la empuja y todos los días las escuchamos. Sin embargo, nosotros al permanecer conectados a la fuente de todo lo que es eterno, entonces vivimos vidas sin temor, en seguridad y vivimos vicariamente en la tierra prometida. Entonces, vamos a orar. Carito, se me olvidó cómo suena tu voz bonita. En voz alta, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este sábado, porque nos permites reunirnos, Señor, para aprender más acerca de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender qué quieres para nuestras vidas. Ayúdanos en el futuro que nos espera, Señor. Ayuda a cuidar de nuestros hijos, que siempre se mantengan amigos. Bendice este grupo, Señor, bendice a cada familia aquí representada. Acompáñenos en este sábado, Señor, en la hora del sermón para aprender. Amén. Una hermosa voz. Muchas gracias por conectarse. Ahí está la vocita para que pongan ahí de los que no suenan, de los que no hacen bulla. Entonces, sí, sí. Quiero ofrendas silenciosas, son las mejores. No la que hacen bulla. Se les quiere, Panamá. Hasta luego. Chao, Alejandra. Chao, chao. No. Ahí. Chao. No, acá. Aquí. Ah. Acá.